Bueno, pues bienvenidos con un nuevo ciclo que empezamos hoy, Vino y Arquitectura. Damos comienzo también al último trimestre de este curso 23-24. Es un tema que yo espero que resulte del interés de todos los que estáis y desde luego lo hemos preparado con mucho cariño y creo que las personas que nos van a visitar son merecedoras de esta confianza. Para empezar tenemos a María José Yavedra. Ella nos va a situar un poco en un marco general dentro de este ciclo de vino y arquitectura. Estamos en una región que el vino es una riqueza, es importante y no siempre se le ha prestado, creo yo, mucha atención a la arquitectura, que es además en el tiempo que vivimos, es una apuesta muy interesante dentro del sector de la arquitectura, como tendremos ocasión de ver. María José se licenció y doctoró en la Universidad Politécnica de Madrid con una tesis doctoral titulada Arquitectura del vino entre regiones españolas, Jerez, Rioja y la región del Cava. También, esto fue el año 2002, hizo un máster en viticultura, enología y legislación por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid. Ella posee y dirige una bodega en Ribera Sacra, que es Ronsell d'Osil, desde 2010, en Parada de Sil, Orense. Allí se elaboran las variedades autóctonas de la zona, pues el Donald, Branca, el Mencía, el Godello, el Caíño, en fin, muchos vinos. Y también forma parte de la empresa Somarrevia Arquitectos en Madrid, que tiene una sección específica dedicada a la arquitectura del vino. También es secretaria de la Asociación de Mujeres Amigas de la Cultura del Vino. Tiene varios proyectos en Galicia, en Rueda, en Tarragona, aquí en Castilla-La Mancha, y destacar de sus publicaciones Arquitectura y Cultura del Vino, que fue un premio importante por la Organización Internacional del Vino en París, de manera que, María José, cuando quieras, la palabra es tuya. Gracias. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias, Llanos, por esta presentación. Gracias también por acogerme en este simposium. Creo que las personas que van a venir son de reconocido prestigio. Y conozco a casi todos, pero a mí me han encomendado la tarea de abrir y descubrir lo que es la arquitectura del vino. Yo tuve suerte porque cuando terminé la tesis, pues la leí en el año 2000 y en el 2003 la publiqué porque justo coincidió con el boom inmobiliario arquitectónico de las nuevas bodegas de autor, de Gehry, de Calatrava, y fue por tanto un libro pues con muchas ediciones y por primera vez se englosaba y se hacía un resumen de los arquetipos de las diferentes arquitecturas del vino en las diferentes regiones. Entonces, bueno, vamos a adentrarnos porque no es simplemente arquitectura, sino que es una fusión entre el clima, entre el tipo de vino, entre las microrregiones. Es un gran concierto y por tanto una bodega la debe hacer un gran equipo multidisciplinar. Intervienen los arquitectos, pero también debe intervenir el enólogo, el bodeguero. No tiene nada que ver hacer un vino natural que se recoge en caja o un vino industrial, no tiene nada que ver un cava con un Rioja o con un Jerez. Procesos totalmente diferentes y por tanto igual que nunca se ha creado un vino babilónico, mezcla de uvas del mundo, tampoco se ha creado una bodega que sirva para todo. Entonces, bueno, vamos a adentrarnos y además como enóloga también vamos a hacer una referencia siempre a la naturaleza, porque los viticultores trabajan para la naturaleza.
y por tanto la bodega es una herramienta de trabajo desde que entra la uva, desde el paisaje del viñedo hasta la copa, con todas sus escalas, con sus materiales, el personal de la bodega, vienen los consejos reguladores, vienen los organismos para hacer las certificaciones, en fin, es un tema muy complejo, pero bueno, vamos a deleitarnos, vamos a disfrutar. Yo echo de menos que a lo mejor esta conferencia hubiera sido con una copa en la mano, porque realmente ya hubiera sido el sumum completo, porque no solamente es la vista, como vais a ver, es el olfato, es el gusto, son las emociones. Desde que el hombre es hombre existe la cultura del vino. La hidromiel y la cerveza son anteriores a la elaboración del vino a través de la vitis vinífera, pero nunca han llegado a tener la importancia como la cultura del vino, se llama la cultura del vino. Entonces, bueno, vamos a ver, casi como enoturistas, vamos a viajar y vamos a disfrutar de las arquitecturas. He puesto primero esta foto para que veáis que también la naturaleza, estos arcos de una bodega chilena, vamos a viajar también, vamos a hacer un viaje en el tiempo, porque vamos a hablar también de la arqueología del vino, de las primeras bodegas egipcias, pero también de las griegas, de las romanas, de las fenicias y de todas las culturas que llegaron a España y que hicieron las primeras bodegas. Luego vamos a recorrer también y vamos a hablar también de las primeras bodegas también que se realizan en el Renacimiento. Por supuesto, los grandes tratados de arquitectura de Vitruvio, que escribe el primer tratado que habla sobre la arquitectura del vino. Columela, un gran ingeniero, un gran agrónomo, el primer agrónomo que existió en la historia, que era romano y que nació en Córdoba. También habla cómo construir una bodega. Pero, por supuesto, también hay que hablar pues eso, de Renacimiento con Palladio y todos los arquitectos que en sus tratados también dan las pautas constructivas de cómo debe ser una edificación de una bodega. Y claro, es que es un tema tan extenso. Las casas reales, todas las casas reales, tanto de los Austrias como los Borbones, tenían en España sus propias bodegas. Felipe II tenía una bodega en Ávila, y se crearon grandes extensiones, las bodegas, también los Borbones en Aranjuez, la bodega de Carlos III, en fin, esto es tan extenso que yo voy a hablar de generalidades, pero que es imposible abarcar en una hora. Normalmente las conferencias que tengo es sobre cuestiones concretas. Un gran vino procede siempre de la naturaleza, de las insolaciones, del suelo, una serie de requisitos ambientales. La misma uva, por ejemplo, una mencía, no tiene nada que ver en el Bierzo como en Ribeira Sacra. Diferentes climas, clima en Ribeira Sacra, clima atlántico, mencía del Bierzo, clima continental, y se expresan de una manera totalmente diferente. Por tanto, partimos de la naturaleza. Las manos del viticultor, sus conocimientos. Jamás puede existir un gran vino sin un gran viñedo, bien cuidado, sin enfermedades. Y por eso he puesto estas dos imágenes de la arquitectura y del viñedo.
Bueno, tengo que empezar, por supuesto, con la viticultura heroica. Yo vivo aquí y soy viticultora también. Venimos de terminar la poda. Y son paisajes ancestrales, milenarios, que se heredan esos viñedos de generación en generación. Estamos adentrándonos también en los paisajes del vino. Fijaos cómo trabajamos todo manual. Los monasterios, la arquitectura monástica fueron los precursores del cooperativismo industrial del siglo XIX, por cómo organizaron las estructuras de los viñedos y de las bodegas. Ya sabéis que el vino era alimento. Claro, el agua no tenía cloro y por tanto era un transmisor de tifus. Entonces, por eso el vino no era un alimento o una bebida placentera o cultural como hoy día se entiende, sino que realmente pues, era una cuestión de supervivencia. Y cada familia tenía su huerta, su souto de castaños, sus ovejas y el viñedo. Y por eso todas las bodegas cistercienses, también los monasterios carolingios, los jesuitas, todas las órdenes monásticas tenían bodega y siempre situado en la panda oeste del claustro de los conversos, al lado de la puerta de carros. Y por tanto, y todas las reglas cistercienses y benedictinas hablan de cómo beber el vino en el refectorio. Y por eso, pues bueno, qué cantidad de iglesias, de monasterios que tenemos en España, cientos, un patrimonio inmenso, el patrimonio que tiene España en arquitecturas del vino. Y constituye la bodega, junto con la cilla, debajo de la cilla, uno de los elementos fundamentales del arquetipo constructivo de los monasterios. Bueno, estas son las vistas que tenemos desde la bodega. Nosotros hicimos el proyecto. Tengo que comentar también sobre mis raíces, porque yo tuve la suerte de nacer en una familia donde me impregnaron desde pequeña la cultura del vino. Mi padre creó la ley del vino del año 70, donde se fundamentan las denominaciones de origen. Imaginaos lo que yo he vivido en casa. De todo. Yo primero estudié arquitectura, pero yo veía que venía mucha gente, que venía a la Academia de Gastronomía a aprender de cómo catar, de cómo hacer un vino natural. Y muchos sumilleres que venían, y yo veía que algo pasaba. Por eso luego quise estudiar el máster de enología, porque no me quería perder nada en la vida. Digo, aquí me estoy perdiendo algo. Entonces, fijaos qué de conceptos. También en esta foto, fijaos también las estaciones del año. La naturaleza hemos dicho que está viva, cómo cambia de color, y por tanto la arquitectura del vino son edificaciones solas, porque no creáis que en el rural hay electricidad o hay agua, ¿no? Son elementos totalmente autóctonos, o sea, que viven por sí mismos. Ellos mismos tienen que captar, casi como las hojas de la cepa, que captan, que hacen la fotosíntesis a través de la clorofila para, a través del carbono de la atmósfera, los sintetizan para crear elementos orgánicos, los azúcares, los ácidos, los polifenoles, pues casi la arquitectura como las hojas de la cepa. Tiene que captar el clima y rechazar las adversidades.
Entonces es una edificación muy inteligente que debe palpitar, y luego vamos a ver también las pieles de las edificaciones, que son pieles sensibles a las temperaturas para captarlas o rechazarlas, y por eso he querido poner estos colores del otoño. Pues bueno, este es el proyecto de la bodega para que veáis, y bueno, este es el interior. También hay que hablar del enoturismo. El enoturismo ha cambiado totalmente la arquitectura del vino. Antes eran lugares oscuros llenos de telarañas, de esa oscuridad precisamente de donde se nutre la bodega y la calidad del vino, pero hoy día el enoturismo son, los bodegueros se han convertido en mecenas del arte. Antes eran personas anónimas, pero hoy día las bodegas, las inversiones y los grandes bodegueros han apostado por los arquitectos de autor para vender mejor también su producto. Atrás quedaron esas bodegas anónimas, una arquitectura sin arquitectos, esa arqueología del vino, también esas bodegas industriales que se construyeron después de la plaga de la filoxera, y ahora hay quizás son hoy día uno de los proyectos arquitectónicos más grandiosos al que puede aspirar un arquitecto para proyectar una bodega. Lo que comentábamos de la diferente escala desde el paisaje a la copa es cierto, porque al final las visitas acaban con la copa, catando el vino. Estos son proyectos que hemos hecho nosotros. Y bueno, de nuevo vamos a ver la naturaleza y la arquitectura. Esto todo lo conocéis. Esto es Isiós, del arquitecto Calatrava. Esto se construyó en el 2003 y fue también una noticia. Yo recuerdo cuando presentamos el libro de arquitectura del vino, tuve la suerte, a finales de los años 90, era un tema tan nuevo que nadie hablaba de él, que pude patentar en patentes y marcas la palabra arquitectura del vino. Pues fijaos, o sea, hoy día la arquitectura del vino forma parte de todos y de la cultura, pero yo pude patentar esa frase porque nadie la conocía. Entonces, fijaos también cómo la fachada, esto fue recién construido. Calatrava se inspira en la edificación de las escuelas para niños que se construyeron durante la obra de la catedral ahora mismo de Barcelona, de la Sagrada Familia. Entonces se inspira en esa cubierta que es alabeada, y se inspira ahí para construir su bodega. Estamos viendo arquitecturas porque depende del lugar y del paisaje y del tipo de vino, tenemos una arquitectura determinada. Es decir, lo que habíamos dicho, estamos viendo ahora mismo, hemos saltado y nos hemos ido a Napa Valley, es posible que alguno lo conozca, en Estados Unidos, en San Francisco. Este es un premio Pritzker de Herdocq y Demeron, y que hacen por primera vez un edificio de piedras de basalto, de jaulones, y las piedras de la fachada, lo que decíamos de las pieles, las abren y las cierran según lo que hay en el interior. Es decir, que lo que os decía de la complejidad, ¿qué es un vino? Según la Oficina Internacional de la Viña y el Vino en París, el vino
es el producto natural que se obtiene únicamente por la fermentación del mosto, de la uva. Punto y final. Es decir, no hay maquillajes, no se le echa nada, no, la Coca-Cola no tiene paisaje, es una variedad, es una bebida vacía, sin conversación, nada, un cero. Pero la grandiosidad de la cultura del vino es que allá donde vayamos está esta maravilla que es no solo los paisajes, sino la arquitectura. Pues bien, hay que comentar que la vid, la bodega, siempre está ubicada en las viñas. O sea, yo vivo en Madrid, me hubiera encantado con mi familia tener una bodega al lado de mi casa. Me hubiera encantado, entre Cuatro Caminos y el Paseo de la Castellana. Pero no, tiene que estar en el viñedo, pegada a la viña. ¿Por qué? Porque es un elemento natural. Si pasa más de media hora desde que se corta el racimo hasta que entra a la bodega, allí no hay ni vino ni nada. Porque la levadura, que es lo que fermenta, lo que transforma los azúcares de la pulpa en alcohol, está en la piel. Y en el momento en que pasa media hora, esa levadura muere. Por tanto, todas las bodegas están situadas en el viñedo. La viticultura se desarrolla en dos paralelos. En el hemisferio norte, entre las isotermas de 10 grados, 20 grados, entre los paralelos 30 y 50. Fijaos, por ejemplo, que Reino Unido hace 20 años quedaba fuera. Reino Unido jamás había elaborado vino, pero el cambio climático está haciendo que se modifiquen. Por eso a la derecha están las nuevas franjas de vinificación debido al cambio climático. Por primera vez están haciendo vino en lugares inhóspitos, hace 20 años. Ahora, por ejemplo, claro, están intentando hacer el Jerez en Reino Unido. Es que de verdad, yo es que me parto, de verdad. Pero vamos a ver, pero dice, no, vamos a hacer Jerez. Pues eso, la Fanta. Pero ustedes tienen las albarizas de las marismas para plantar el viñedo. Son conchas disecadas de cuando bajó el nivel del mar. Son lugares únicos en el mundo. El Jerez no se hace, y la manzanilla de Sanlúcar de Barrameda y del puerto de Santa María, ese tipo de vinificación es único en el mundo. En las catas internacionales, cuando llega la manzanilla de Sanlúcar, se hace un silencio, pues porque no existe en ningún lugar algo semejante. Entonces las cosas no son tan fáciles de copiar, porque se puede copiar con un chip y un tal y una fórmula que sí bueno, pero la viticultura no se puede copiar, porque está el clima, están los suelos y las fotosíntesis, las pluviometrías. Y fijaos, por tanto, que donde hay viticultura hay arquitectura del vino. En las altitudes, aproximadamente hasta 550 metros de altitud, 600 metros. Más es difícil por las heladas tardías de primavera. Aunque hay lugares, por ejemplo en Bolivia, por ejemplo hay altitudes de 2000 metros para la viticultura, porque hay microclimas especiales. Estamos hablando de la ubicación de las bodegas, para que veáis. Está Australia también, está Nueva Zelanda, Sudáfrica, lleno de bodegas. En China, hace 40 años no había una sola cepa.
España es el país con más extensión de viñedo del mundo. Ahora China va por detrás de España en extensión de viñedo del mundo. Se están construyendo bodegas para que veáis cómo está cambiando también toda la planimetría de la viticultura y de las bodegas en el mundo. Bueno, por tanto, lo que veíamos antes del paralelismo entre el terroir es el terruño, lo que decíamos, la naturaleza, y la bodega, en realidad, cuando la uva abandona su medio natural, entra en otro medio, que también es natural, pero que está diseñado por el hombre. Y es fundamental porque si no tenemos un rango de temperatura y de humedad constante, el vino se avinagra. Para que veáis que, por tanto, todos los proyectos están ligados a ese tipo de vino, al clima y al terroir. Todo esto está enfocado para que veáis cómo el agua es absorbido por las raíces, dando lugar a la savia. El agua, cuando llueve, es la que sintetiza, se abren los estomas y se sintetizan los azúcares. Y fijaos cómo es la arquitectura del vino. Vemos el sol, vemos también el agua para la limpieza de los depósitos, que es fundamental el agua, y una serie de estrategias proyectuales para captar lo positivo de la naturaleza para el vino y para rechazar lo adverso. Porque el arquitecto no construye para el hombre, construye para el vino, como ser vivo. Estos son los diferentes sistemas de conducción. Diferentes, hay muchos más. Es decir, que antiguamente, porque ahora se está sustituyendo todo por espaldera, había una propia arquitectura del vino en la forma en que se podaba para que no se quemara la uva, para que el soleamiento madurara perfectamente la uva, se desarrollaran los polifenoles. Fijaos, esta por ejemplo es una conducción típico del Priorat. Esta es una conducción de doble Guyot de la Borgoña. Esta, por supuesto, la ribera del Júcar. Fijaos qué de tipos de suelos diferentes, suelos graníticos, suelos calizos, suelos permeables o impermeables, las arcillas. Esa es la cata del vino, todo para que nosotros captemos esa maravilla organoléptica. Por supuesto, también estas conducciones italianas, aquí no sale la Ageria de Lanzarote, que es también único en el mundo, casi un paisaje lunar, que se mete en las cepas precisamente para refugiarse de los vientos del Sáhara. Los terroirs. Hemos tenido un problema con la presentación y se han descolocado un poco las imágenes, pero no importa porque las vamos comentando. Me gustaría que cuando salierais de aquí ya reconocierais la arquitectura del vino. Si vemos esto, lo tenemos que unir, por supuesto, al Cister, que fueron quizá la primera cultura en engrandecer, en hacer monumental la arquitectura del vino mediante estas bóvedas. Aunque ya Palladio, en el Renacimiento, en las villas que hacía para sus clientes de la élite social, también utilizaba las bóvedas en la bodega.
¿Por qué se utilizaban las bóvedas? Porque, por supuesto, los muros tan anchos que hacía posible que se mantuviera constante la temperatura, pero también la altura hace posible que se mantenga constante en el suelo la temperatura, porque tiende a subir hacia arriba el calor y por tanto mantiene mejor las temperaturas perfectamente constantes. Entonces, como veis, es todo una síntesis, hay un maridaje entre las características del vino con sus variedades y la arquitectura. Se han descolocado las imágenes, pero esto, por supuesto, es la bodega de Ramsés II. Tenía una bodega a orillas del Nilo. Eso sí, solo bebía, como decíamos, la élite social. Se enterraban con vasijas de vino, porque Osiris era el dios de los ríos, de la vida y del vino. Y se enterraban con ánforas para que fuera mejor el paso al más allá. Eran viñedos amurallados, porque era un bien muy preciado. Ya veremos cómo todos los viñedos están siempre amurallados, hasta recientemente están siempre en un recinto cerrado. Y fijaos cómo ya elaboraban el vino. Se anegaban los viñedos con este suelo tan fértil del Nilo, en las crecidas. Pero fijaos que por una parte tenemos aquí a la izquierda la Villa Bosco Real en Pompeya, una bodega romana. Se ven muy bien las dolias. Las dolias eran depósitos de cerámica que enterraban en el suelo, metían el mosto de uva para que fermentara. Y las enterraran porque durante la fermentación se produce calor, se produce anhídrido carbónico, y era la única manera de que, estando enterradas, se mantenía la temperatura baja. O sea que, fijaos qué maravilla, la arquitectura del vino romana, ya en la cela binaria. Fijaos cómo se ve muy bien aquí la prensa, aquí en este recinto rectangular, eran los lagares, los torculares, había una viga, se colgaban para prensar el mosto. La arquitectura que pertenece a esta arqueología era de surcos. Los propios depósitos estaban excavados en la roca, formaban parte de la arquitectura. Hoy día se separan los depósitos de la arquitectura, no forman parte de ellos. Es a partir del siglo XX cuando se separa los contenedores donde fermentaba el vino de la arquitectura. Hasta hace poco prácticamente formaba parte de los cimientos intrínsecos. Y vamos a ver también, cuando veamos incluso otros tipos de arquitectura más actual, de finales del siglo XIX, primeros del XX, cómo formaba parte siempre esos depósitos de fermentación con la propia arquitectura. Esta es la bodega de Baigorri, del arquitecto Iñaki Azpiazu, en La Rioja Alavesa, y fijaos cómo coincide la disposición. En vez de las dolias, son depósitos ya de acero inoxidable. El acero inoxidable cambia totalmente el proceso de vinificación, en la higiene de la bodega, cómo se desinfecta todo. En la época romana, pues aquello no era vino, eran brebajes, eran un vino lleno de defectos, por eso se aromatizaban con especies. Incluso en los propios lagares tenían cuencos para poner las diferentes especies. Pero fijaos ahora cómo son las nuevas bodegas. En este caso, una bodega totalmente subterránea
que seguramente conoceréis. Yo os invito a que viajáis. Allá donde vayáis siempre hay que visitar una bodega, siempre. De nuevo, la arquitectura romana de la cela binaria, ya cuando veáis estas imágenes tenéis que decir, bueno, son las dolias. Fijaos que Pompeya estaba repleta de bodegas, llena de bodegas. Y la arquitectura del vino romana se hereda de la arquitectura griega. Pero bueno, me gusta unir todo. Fijaos que aquí a la izquierda tenemos una de las primeras unidades de producción finicias en Denia, Alto de Benimaquia, que es posible que lo conozcáis. Y he puesto al lado, para que veáis un poco cómo se repite esa estructura, con las bodegas Chivite del arquitecto Rafael Moneo, que es una bodega emblemática. Vamos a ir conociendo poco a poco los nombres de los mejores arquitectos del vino, porque también los arquitectos, y no solo los arquitectos, los ingenieros agrónomos, también con sus proyectos han hecho posible la mejora del proceso de elaboración. Entonces, fijaos que siempre, desde que entra la uva hasta el final, es un proceso lineal. Entra la uva, se selecciona la uva, fermenta la uva, el mosto, se machaca la uva, sale el mosto, y fijaos como en Al de Benimaquia sigue ese proceso hasta que se guarda en las ánforas que se clavan. En España es antes el vino que la cepa. El vino lo traen los fenicios. No había vitis vinífera en España antes de los fenicios. Y fijaos aquí en el proyecto de Rafael Moneo, cómo en este edificio que veis a la derecha es la recepción de la uva, se selecciona la uva, fijaos qué bien se ven los círculos de los depósitos de fermentación y todo el proceso, porque son edificios unidos entre sí, pero al mismo tiempo separados porque requieren distintas luces, distintas temperaturas, distintas humedades, distintos requerimientos en todos los sentidos. Y termina ese elemento tan alargado, es la sala de barricas, y al final termina en la edificación para el embotellado. Fijaos qué maravilla, o sea, es lineal siempre, igual que hacían los fenicios. O sea, que tampoco hemos revolucionado tanto las cosas, Pero bueno, también vamos a filosofar, porque este es el monasterio de San Paio, en Orense, en la Ribeira Sacra. Está abandonado, ya está totalmente caído. Ya sabéis que los benedictinos construyen 42 monasterios en la Ribeira Sacra. El Camino de Santiago también modifica totalmente la cultura del vino en España, porque traen variedades de Francia, se llevan otras variedades a Francia. Y fijaos que el monasterio está abandonado, pero sin embargo sigue latente el viñedo. También es muy bonito la reflexión. Bueno, ya me tenéis que decir lo que es. ¿Esto qué es? Es una bodega monástica. En concreto, Poblet. Poblet era uno de los grandes elaboradores del vino en Cataluña. Y de ahí expedían el vino a prácticamente todo Tarragona. Fijaos qué bien se ve los surcos por donde canalizaban el vino.
las ánforas, las grandes ánforas desaparecieron, pero fijaos qué estructuras tenían, ¿eh? Todo esto es la bodega, todo este elemento es la bodega, con bóveda de crucería. Fijaos que es tan grande como la iglesia, para que veáis de lo que estamos hablando, ¿eh? Y de nuevo, estas son otras plantas monásticas para que veáis dónde estaba ubicada la bodega, ¿eh? En el claustro de los conversos, como hemos visto. Poblet, ¿eh? De nuevo, esta es un viñedo de la bodega Torres. De nuevo el muro, siempre en los viñedos medievales, el muro, siempre, ¿eh? Que lo habíamos visto en Aldemenimaquia, en Roma, lo habíamos visto en los egipcios, ¿eh? Y de nuevo lo vemos aquí. Qué paisajes, ¿eh? Diferentes paisajes y viñedos. Esta es la Jeria, ¿eh? La Jeria de Lanzarote. Si no habéis ido, tenéis que ir. Fijaos la arquitectura del vino, cómo aparece la bodega en blanco, ¿eh? Que destaca sobre ese manto volcánico, ¿eh? Y efectivamente están enterradas las cepas con estos muretes. Casi hay arquitectura dentro del propio viñedo para preservar a la cepa. También se denomina viticultura heroica, porque son viñedos con muy bajos rendimientos y ligados a una historia y una tradición. Pues bueno, lo que veíamos, fijaos dónde está la cepa, aquí en la Jeria de Lanzarote, fijaos, está aquí en la tierra, en el picón, con la lava, abajo hay tierra vegetal y un murete de cortaviento. Esta es una bodega de Hungría, de Tokaj, para que veáis de nuevo que también tiene el mismo arquetipo que cualquier bodega subterránea de Ribera del Duero o de La Rioja o de Tierra de Campos, que está España llena de este tipo de bodegas, y como de nuevo son subterráneas con una zarcera que es para que respire, la cueva, para que veáis que es una arquitectura primitiva. Estas son arquitecturas del vino ancestrales. Más paisajes. Este es el Douro. Seguro que habéis estado en el Douro. El Rin. Fijaos qué paisajes, Esto es Tarragona, también otro viñedo de Torres, con la bodega también. Claro, es mucho trabajo desde la poda hasta la vendimia, la entrega del viticultor por sus cepas. Son auténticos jardines, cómo trata las variedades. Cada variedad además tiene una manera de poda diferente, y esto es para que veáis las diferentes recogidas. Aquí a la derecha tenéis Ribeira Sacra, que esta es nuestra bodega, para que veáis cómo recogemos la uva en unos raíles. Ahí a la derecha es cómo se recoge, cómo se recogía antiguamente en la Jeria de Lanzarote con el camello. Aquí abajo veis los vinos de hielo de Canadá, el ice wine. Se recoge después de la tercera helada después de septiembre. Entonces, ¿qué pasa? Que se protegen con unas redes para que no ataquen los pájaros, y como se hiela la uva, se congela solo el agua, y cuando entra a la bodega se prensa, pero el agua está congelada, y por eso son vinos dulces, muy densos, son auténticas maravillas. Si podéis
alguna vez poder catar un vino de hielo, por favor, hay que hacerlo. Es una experiencia maravillosa. Y arriba la Borgoña, son estas personas mayores que llevan sus canastos. Fijaos cómo es la vendimia en los diferentes lugares del mundo. Bueno, dos fachadas, una de un monasterio con la viña y al lado el proyecto de Dominus en Napa Valley que ya habíamos visto. Esta interconexión entre la naturaleza y la fachada. Bueno, esto es en Mendoza, esto es Mendoza, con los Alpes. Bueno, estos son diferentes bodegas del mundo. Si podéis hacer un viaje a San Francisco, coger un tren en Sausalito y ver todas las bodegas de Sonoma y Napa Valley, merece la pena. Te montan en un tren con una copa, te vas bajando, vas haciendo las catas, no tienes que preocuparte de nada y vas viendo las bodegas. Esta, por ejemplo, es del arquitecto Michael Graves, un gran arquitecto también dedicado a la cultura del vino. Otra característica muy importante de la arquitectura del vino es, igual que hay cubiertas vegetales en los viñedos para preservar la humedad, evitar también la deshidratación del sistema radicular de la planta, este tipo de arquitectura de taludes con cubiertas vegetales, para que veáis, o sea que ya cuando veáis un edificio vais a saber si es una bodega o no. Este es de Domingo Triay, otro gran arquitecto catalán dedicado a la arquitectura del vino, que ha trabajado y ha hecho prácticamente todos los proyectos de última generación para Codorniu y para Raimat. Os pongo imágenes para que veáis qué maravilla. Estamos viajando. Esta es una bodega, una bodega chilena, en el Valle de la Colchagua, y hay que también decir el valor también de los nuevos colonizadores en la Nueva España, porque trajimos nuestras variedades. Es más, cuando atacó la plaga de la filoxera, a finales del siglo XIX, primeros del XX en España, pudimos recuperar muchas variedades volviéndolas a traer de América. Fijaos qué maravilla. Por tanto, pues bueno, para que veáis, en los últimos años, sobre todo, tanto en Chile como en Argentina, la mayor parte de las variedades son francesas, pero el inicio fueron variedades españolas y luego italianas. Para que veáis cómo las bodegas están siempre enterradas buscando la inercia térmica del terreno, para mantener las temperaturas. Fijaos qué salas, qué salas de barricas y de depósitos. ¿Por qué la madera? ¿Por qué la madera de un depósito? Bueno, pues claro, es que cuando fermenta el vino, los microporos de la madera hacen posible el contacto con el oxígeno, la microoxigenación. Por eso la madera. Cuando se taponan esos microagujeritos, pues hay que cambiar la barrica. Pero una barrica te puede costar, de estas de 500 litros, te puede costar
1.300, 1.500 euros fácilmente. Ya sabéis que hay diferentes maderas, está el roble americano, el roble francés. Aquí en España también hay grandes tonelerías, y hay que apostar por estas grandes tonelerías, no solamente poner en la cata roble francés, ¿no? Hay que intentar siempre que todo el proceso de vinificación sea del lugar. Bueno, os pongo imágenes para que veáis la sala de barricas. La sala de barricas normalmente es el alma de la bodega, es el lugar más emblemático. Y bueno, pues para que veáis, pues esto es Clos a Palta, de nuevo en Chile. Las nuevas bodegas. Esto es Mendoza. Fijaos que salas de barricas, siempre bajo rasante, para mantener las temperaturas y la humedad. Fijaos aquí también cómo la piel del edificio son esta estructura cerámica que hace posible que se abran estas piezas cerámicas dependiendo si estamos en la sala de fermentación, que tiene que evacuar el anhídrido carbónico. Ya sabéis que se produce calor y CO2 durante la fermentación. Por eso nunca se puede entrar en una bodega de fermentación cuando aquello está ferviendo. Por eso se llama fermentar, de ferver. Salen pompas, se pone... Hoy día se fermenta a baja temperatura. Cuando antiguamente se ponía aquello a 35 grados. Hoy día se fermenta entre 20 y 25 grados, porque así no se desarrollan determinadas bacterias. Y por tanto la mayor parte de los depósitos que habéis visto tienen cámaras de frío en el interior. Las nuevas bodegas de Francia. Atrás quedó esa imagen idílica del chateau. Y fijaos qué bodegas se están construyendo ahora mismo. Casi levita sobre el viñedo como una escultura. Esta mesa de catas, por ejemplo, la diseñó Zaha Hadid, una arquitecta iraní que falleció hace pocos años y que también hizo bodegas y que transformó también el mundo del vino. La sala de catas debe tener siempre luz natural. Esas bodegas que te meten abajo en un zulo para catar. No, mire. Se cata con luz natural, porque las luces cambian totalmente la cata de un vino. Fijaos qué importante las decisiones proyectuales del arquitecto, desde que entra la uva hasta que sale. Estas son las bodegas italianas. Este es de Mario Botta. También este es de Renzo Piano, que ha hecho grandes arquitectos. Renzo Piano, fijaos qué sala de barricas, solamente entra la luz por un tragaluz central a una hora determinada. Fijaos esta bodega que se mimetiza con el viñedo. Prácticamente no se sabe cuál es la bodega. Hay unas terrazas y está totalmente enterrada. Incluso en la cubierta hay viñedo. Ya sabéis que
el próximo aeropuerto que se va a hacer en la Toscana tiene la cubierta, es de viñedo por arriba. Bueno, creo que os van a dar una conferencia exclusivamente de las bodegas modernistas catalanas, que eso merece un capítulo aparte. Entonces, claro, después de la plaga de la filoxera, a primeros del siglo XX hay ayudas estatales para reavivar, hacer posible que el rural salga adelante, porque se vaciaron los pueblos. Es decir, si la viticultura muriera en este país, desaparecería definitivamente el rural. Gran parte del rural está vivo gracias a la viticultura. ¿Qué pasó? Que con la plaga de la filoxera fue devastador y arrasó prácticamente el viñedo de la península, excepto las islas, porque en Canarias no entró la filoxera y también en Mallorca tampoco entró la filoxera. Pero hubo ayudas estatales y se construyeron muchas y muy importantes bodegas, tanto en Cataluña como en otras regiones, para levantar el rural. Y en este caso, César Martinel construye 52 bodegas con esta estructura de arcos parabólicos de ladrillo aplantillado, que se sujetaba una con otra. Por primera vez, César Martinel utiliza depósitos de cemento redondo para que ventilara mejor el vino durante la fermentación y así bajara la temperatura. Las pasarelas, todas las pasarelas que hace en la bodega, las hace con gravedad para que fluyera el agua y que se enfriara la bodega durante la fermentación. Y es curioso la ventilación que tiene en el suelo para el anhídrido carbónico. Son auténticas, son casi catedrales del vino, aunque llamamos por supuesto catedrales a las de Jerez, pero también es esto, son obras monumentales. Están protegidas todas estas bodegas. Estas son las catedrales del vino de Cataluña. Bueno, esta es la bodega que seguro conocéis todos, que es la de Codorniu, que se construye, la inauguración es en 1904, y Puig i Cadafalch, el arquitecto, y de nuevo utiliza estas bóvedas con forma de parábola para albergar la vinificación. O sea que es contemporáneo con César Martinel y con otros arquitectos también catalanes. Hay que también comentar que Gaudí construye una bodega para la familia Güell. Construye una bodega pero particular, para la propia familia, para disfrutar el fin de semana. Es que es inmenso el patrimonio, o sea, es inmenso, estaríamos aquí. Esto me tenéis que decir qué es, esto me tenéis que decir. A ver, este es el cava, fijaos las rimas para voltear. Ya sabéis que el cava tiene una elaboración distinta. Primero hay un vino base que se mete en la botella, pero después hay una segunda fermentación en botella. Por eso tiene burbujas, porque hay una segunda fermentación. Y el método champenoise, la familia Raventós lo trae de Francia, de la Champaña. ¿Qué pasa? Que durante la fermentación necesitaban una temperatura de 11 grados, que era la media del lugar que tenían en la Champaña. Y lo que hacen es enterrar la bodega 40 metros hacia abajo, debajo de un jardín,
y para también al lado del río Noya, para que las escorrentías de agua fluyeran y mantuvieran la temperatura a 11 grados. Estas son bodegas del grupo Codorniu. Esto es Raventós y Blanc, también una bodega más actual, una gran bodega también. Esta bodega es de Óscar Tusquets, otro gran arquitecto del vino, y es una bodega para cava, y lo que hace es, para preservar la temperatura constante, 4.000 metros de un lago artificial de 1,5 metros para que no entre el calor. Fijaos qué maravilla. Y así consiguió la temperatura perfecta. Por cierto, metió peces especiales para que siempre mantuvieran el agua perfecta. Las nuevas bodegas. Fijaos qué higiene, los suelos epoxi con sus pendientes perfectamente para que no se acumule el agua, la higiene, las temperaturas. La sala de catas. La sala de catas siempre suele tener vistas al paisaje y por otro lado a la bodega interior, suele tener siempre dos vistas. Bueno, esto sí sabéis lo que es, estos protos. Esta bodega costó en el año 2003 o así, 38 millones de euros. Y Richard Rogers al principio no quería hacerla porque tenía mucho trabajo en su estudio, pero le regalaron un palé en Estados Unidos de la misma añada de su nacimiento. Entonces, claro, no se pudo negar. Fijaos las cajas de vendimia cómo se ven, y luego es todo por gravedad, para que la uva no vaya nunca por tuberías, sino que, porque si no se fricciona, se recalienta y pierde sus cualidades. Hoy día las principales bodegas que buscan máxima calidad, todo el proceso de elaboración es por gravedad. Mira qué bien se ve el castillo al lado. Estos son los dibujos. Fijaos la bodega de crianza, cómo se excava debajo. Bueno, esto también lo sabéis, ¿no? Portia. Bueno, Portia ya sabéis que lo hace Norman Foster y podemos decir, se inspira en una bodega riojana de Logroño que es prácticamente igual con una Y, o sea que se inspira en una bodega de Logroño para hacerla. Ya hemos visto los proyectos. Esta bodega es Cune. Fijaos, ya me tenéis que decir por dónde entra la uva, porque ya sois unos expertos. Mira, la uva entra en el círculo que imita una barrica. Ahí entran los camiones con la uva donde descargan. Y la parte que está enterrada, ¿veis que está rayada? Son dos túneles enterrados para las barricas. Y los dos elementos que veis arriba es para el embotellado y etiquetado y acabado. Y ya
la salida de los palés, para que veáis siempre ese proceso lineal que veíamos en las bodegas fenicias de Alde Benimaquia en Denia, se repite siempre. Bueno, este no es una bodega, es un hotel. No sé si habéis podido bañaros en el spa. Bueno, pues merece la pena, ¿no? Bañarse en una barrica viendo un paisaje. Una vez en la vida hay que hacerlo. Fijaos las chapas de titanio. Yo recuerdo, bueno, cuando presenté el libro en Madrid en el año 2003, tuve la suerte de que había sido 2 días antes la presentación de la maqueta de Frank Gehry y se presentó a la prensa para la construcción. Pues me la dejaron, me dejó el presidente, me dejó la maqueta para que yo presentara mi libro con la maqueta de Gehry. Entonces, yo recuerdo que cuando la gente se enteró, porque fue una noticia, apareció en las portadas de todos los periódicos, que Frank Gehry, que había construido el Museo Guggenheim, que viniera a una aldea a construir un proyecto así. Bueno, se multiplicaron por 100 los precios del viñedo, de una señora con un cántaro, por 100. Fijaos la revolución del rural, lo que ha sido la arquitectura del vino. O sea, la arquitectura del vino ha puesto en valor el rural. Antes eran lugares un poco orillados. Este es el spa. Bueno, estas son las bodegas Alcorta. También hay que decir que muchas veces las grandes bodegas productoras que te hacen 50 millones de litros tienen una bodega pequeñita de autor, de arquitecto de autor, para enseñar a las visitas, y otro proyecto mogollón donde realmente hacen el vino. Este es el caso de Viña Alcorta. O sea que también hay que ser realistas, es decir, muchas veces hay una arquitectura fotogénica que da la imagen de prestigio, pero luego es la realidad. Pero fijaos qué grandes arquitectos. Y bueno, pues para que veáis las arquitecturas del vino. Baigorri, que la hemos visto antes. Esta es una sala de catas que hace en Viña Dondonia Zaha Hadid. Bueno, están desordenadas, pero claro, es que tenemos que ir a Jerez. Claro, es que vamos a acabar exhaustos hoy de viajar. Fijaos en invierno y en verano. No solamente existe una arquitectura de puertas para adentro, es que fijaos estas calles cómo están sombreando los muros y cómo forman parte de la arquitectura. Son ciudades. Ya sabéis que el vino base se hace en la campiña, donde están las marismas, y traen el vino base para que el sistema de botas de soleras envejezca el vino durante años. Se parece un poco a Oporto también, a ese sistema que el vino base se trae de otro lugar para el envejecimiento. Esto lo veis vacío, pero el turismo que hay aquí es que, vamos, es tremendo. Bueno, claro, estas son las bodegas de Jerez. Fijaos qué espacios. Parecen mezquitas, ¿verdad?
Fijaos además cómo se cuida el suelo. El suelo es de una tierra muy fina, de albarizas, se riega a determinadas horas para que la humedad conserve perfectamente también las maderas y las barricas. Es curioso porque, claro, la nueva normativa europea pues no tiene ni idea de qué Jerez ni nada. Entonces, ¿qué pasa? Que hace 20 años entró una nueva normativa que los suelos tenían que ser de epoxi en las bodegas. Pues debate, tenían que cambiar los suelos, parece que ahora pues que han conseguido preservar ese patrimonio único en el mundo, pero claro, para que veáis las normativas, el daño que hacen muchas veces, ¿eh? Entonces es un suelo especial con unas canalizaciones de drenaje precisamente para la humedad. Son ciudades del vino. Yo tuve la suerte durante la tesis doctoral de entrevistar a muchos arquitectos. Estuve con Fisac, con el hijo de Torroja. Esa edificación tan larga la hizo Torroja, ¿eh? Me enseñó sus planos. También tuve la suerte de que cuando empecé la tesis doctoral justo empezaba AutoCAD. Entonces, claro, iba ya a una bodega y me daban los planos originales. Me daban los planos originales para que yo los pasara a AutoCAD. Y así me pude también financiar y pude sacar adelante la tesis, porque en aquel tiempo no había ayudas para las tesis doctorales. Y fue gracias pues a los planos que pude hacer para las bodegas que me pagaban. Bueno, esta es la bodega de las copas, que seguramente también la conocéis, de González Vías, ¿eh? Tengo que decir que esta bodega es de vinagre. ¿Dónde se hacen las buenas manzanillas? En la antigua arquitectura del vino. Muros de 1 metro, la capilarización de la humedad, no sirven, no han sabido captar esa arquitectura para poder hacer que la fermentación sobre velo de flor tenga lugar. Son bodegas siempre sobre rasante, nunca son subterráneas, para que el bajío del mar entre. 22 grados necesita, que es la temperatura media de Sanlúcar de Barrameda. Esta es la bodega. Bueno, esta es la bodega que os comentaba, Garbey, que la hizo Fisac, y le llamaron. Yo tuve la suerte de estar en su casa, a Fisac, y le llamaron interesados porque tenían una estructura que desarrolló Fisac de huesos. Veis que son unas vigas huecas, y le contrataron porque una bodega de Jerez o de Manzanilla necesita que entre el bajío del mar, hemos dicho, y por tanto encontraron la solución mediante estas vigas huecas para que entrara perfectamente, ¿eh? Entonces fijaos cómo se hace este proyecto en los años 60, ¿no? Por supuesto hay que hablar del final, ¿no? Que al final es la copa. Yo os pido que a partir de ahora, cuando vayáis, que me parece que he visto a Antonio Serapio entrar, que para mí también pues es un referente, que es amigo y que le admiro mucho, que cuando vayáis a su enoteca para comprar algún vino, que recordéis este paseo que hemos hecho por el mundo, que veáis el esfuerzo que hay, los paisajes, las gentes, los callos del viticultor, y que os emocionéis catando los diferentes vinos.
Bueno, esta es la bodega, que estamos aquí seleccionando la uva, en la mesa de selección, y me encantaría que vinierais a Ronseldosil, a catar los vinos, a disfrutar. Estáis invitados a venir, así que pues un placer, encantada y muchas gracias.